Pongamos que hablo de una moda que acabó convirtiéndose en un problema. Llegó un momento que la policía o el Ministerio de Interior dijo: esto hay que pararlo. Yo he visto hasta helicópteros en Spook, baja helicópteros y todo el Spook y todo. ¡Ay, madre! ¿Esto qué es? Que no había ni control de alcoholemia, ni había nada de nada. Los padres de un fan tuyo que quieren saludarte. Yendo a verme a una actuación tuvo un accidente y se mató. No emociono. Había mucha droga en esa ruta también, ¿no? Y eso es algo que no se puede negar, ¿no? Yo conozco a mucha gente que se quedó muy mal después de aquello. Pongamos que hablo de una época idealizada y denostada a partes iguales. Sí que es verdad que yo creo que dio una imagen de la ciudad muy negativa. A mí me petaba la cabeza y yo decía: hostia, Samuel Eto'o marcando un gol, haciendo el nen. Pongamos que hablo de música, fiesta y excesos. Pongamos que hablo de la ruta del bacalao. El futuro que nos aguarda no comienza mañana, empezó ya ayer. Terminada la ilusión de la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, en 1993 España hace frente a su cruda realidad. Una crisis económica con millones de jóvenes con contratos precarios que veían en el fin de semana la única evasión de su dura realidad. Viene la exposición internacional, las Olimpiadas en Barcelona, el AVE, no estábamos preparados, hicimos tantas inversiones, pero luego viene la resaca. Todo el mundo no tenía el mismo tiempo, y yo creo que los que podían aguantar era gente más sin obligaciones, y entonces eso hizo que empezara a perder el carácter cultural, a convertirse en otro tipo de música, no solo de música, sino de actitud vital. Salir de la montaña diaria, el currar y el fin de semana, fiesta y se acabó. Porque si no, no sabes vivir. ¿Por qué? Porque nos oprimen demasiado. ¿Dónde están las tres chicas valencianas desaparecidas desde hace días sin que haya vuelto a saberse de ellas? El asesinato de las niñas de Alcácer y varios reportajes sobre la ruta del bacalao mostrando a jóvenes desfasados y discotecas masificadas hicieron que cayera una leyenda negra que acabaría destruyendo la noche valenciana. El dolor de las tres familias a las que la violencia empezaban a controlar un poco más. Yo pienso que desgraciadamente el asesinato de las niñas de Alcácer tuvo algo que ver en aminorar la ruta del bacalao, porque presuntamente Anglés iba con frecuencia a las discotecas de la ruta del bacalao. Que por cierto, una de las hermanas de Anglés, Kelly Anglés, fue bailarina de mi programa, y la pobre chica tenía que salir con pelucas porque era muy buena bailarina y se le echaban encima el público. A una sobredosis de éxito le sigue una molesta resaca. Las medidas especiales para controlar el consumo de drogas y de alcohol en la llamada Ruta del Bacalao parecen haber dado frutos importantes. 493 detenidos, casi 3.000 gramos de sustancias estupefacientes decomisadas y 1.395 controles de alcoholemia es el resultado de la operación policial de las grandes ciudades afectadas por las rutas juveniles. Si durante los 80 la movida valenciana había pasado desapercibida en el resto del país, a comienzos de los 90 y ya convertida en la Ruta del Bacalao, era protagonista absoluta tanto en informativos como en programas de máxima audiencia, que daban cobertura de su expansión por España y de su lado más salvaje, el consumo de drogas y los accidentes de tráfico. 5 jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 21 años han muerto como consecuencia del choque de los 2 vehículos en los que viajaban. Todo hacía presagiar que la ruta estaba condenada a morir. Parece que la Ruta del Bacalao es más peligrosa de lo que aparentemente
podemos suponer en primera instancia. Las televisiones que habían dado menos estilo a la libertad, a lo que tenía de ruptura, sí dieron mucha más importancia a la degeneración de la ruta, que ya no era lo mismo. ¿Cuándo viste que aquella fiesta se estaba terminando? Cuando subieron los bits, que estábamos ya con 93, 95 bits, me di cuenta que ya no había rollo artístico en las cabinas, ni artistas. Se acabó. Ya no venía Fante Montesinos, ya no venía Valentín Raiz. Ya me di cuenta del asunto, digo, madre mía, esto se está acabando. Empezó todo a ir mucho más rápido, eso significaba que la gente acababa más alterada, eso significaba que la gente acababa más agresiva, y hubieron algunas salas que aguantaron ese tirón, esa subida de velocidad bien, porque cuidaban las puertas, pero después la gran mayoría, todo ese aumento de bits y ese aumento de dureza se nos mezcló con los skinheads, y fue cuando llegó toda la guarrería. 3 jóvenes ultraderechistas han sido detenidos este fin de semana en Valencia, acusados de golpear brutalmente a otros 3 muchachos. Los 3 cabezas rapadas, provistos de cadenas, navajas, puños y otros objetos punzantes, golpearon reiteradamente a los 3 jóvenes y apuñalaron a uno de ellos. ¿Había violencia? No. En la época mía, yo creo que hasta el 92, 93 no hubo problemas. Luego sí que la gente venía un poco en los parkings ya a ver si te quitaban una cosa o te quitaban otra. Era una noche de juerga en Valencia como la de otros muchos fines de semana, pero a este grupo de 5 jóvenes subidos en el coche de otro amigo, los excesos les costaron la vida. El conductor ni siquiera había cumplido la edad para tener carnet. Todo un cúmulo de despropósitos que les condujo a toda velocidad hasta los bajos de un tren. No había entonces para nada una conciencia de la seguridad vial como hay ahora. No la había, y aquello era una locura. Es verdad que en aquellos años no había, por ejemplo, obligatoriedad para usar el cinturón de seguridad. Incluso las motos de baja cilindrada tampoco había necesidad alguna de llevar casco, con lo cual el número de muertos cada fin de semana en toda España era importante. Pero ¿era tan elevado el que había en la Comunidad de Valencia durante aquellos fines de semana tan largos? Bueno, a mí me parece cualquier accidente demasiado elevado. Pero en comparación con otras zonas, y especialmente zonas turísticas de las que estamos hablando, pues no me parece exagerado, aunque, repito, me parece exagerado cualquier accidente. Se producían muchos accidentes, no precisamente por la droga, a veces en parte por el alcohol y a veces en parte porque es verdad que estaban bastante desprotegidos muchas de las personas que acudían, y había pues mucha carretera secundaria en algunos sitios de estos que eran donde se producían fundamentalmente los accidentes. Hemos estado mirando un poco los datos, los archivos y las estadísticas, y no hay una diferencia significativa, ¿eh? Era bastante generalizado en todo el país las dramáticas cifras de los accidentes de tráfico. No tenía una localización geográfica especial. Objetivamente, en las carreteras valencianas no moría más gente que en el resto del país. Sin embargo, aquellas cifras de mortalidad, vistas desde hoy, resultan sonrojantes. Y lo más llamativo es que por entonces el drama de los accidentes de tráfico no estaba considerado como un problema de Estado. En el año 1989 fue en el que más muertos por accidente de tráfico ha habido en nuestro país. Cada día morían 25 personas por accidente de tráfico, de las cuales unos 19 eran en la carretera y unos 6 eran en las ciudades. Cada día, ¡pam, pam, pam!, 25 fallecidos por accidente de tráfico. Pero no estaba en la agenda política y tampoco estaba dentro de las preocupaciones o de la agenda social. Es más, recuerdo una anécdota de que despachando con Rubalcaba, y cuando le explicaba estas cifras del 89, él me decía, no lo entiendo, era el portavoz del gobierno y nunca en el Consejo de Ministros recuerdo que se hubiese hablado de los accidentes de tráfico y de los muertos por accidentes de tráfico.
la señalización de a 30 por hora, las pintadas señalizadas en el asfalto, la regulación con semáforos e iluminación, las rotondas. Todo eso no existía ni por asomo por aquel entonces. Mirándolo retrospectivamente es alarmante, ¿no? Incluso si uno se lo aplica a su propia experiencia, pues recuerda haber viajado sin todas las, digamos, precauciones que tomamos hoy, ¿no? Incluidas las de seguridad con los niños, por ejemplo, ¿no? Que hoy es bueno, imprescindible y no ves prácticamente a nadie que no lleve a los niños en las sillas adecuadas y convenientemente atado el cinturón de seguridad, ¿no? Te quiero preguntar por los accidentes de tráfico, sí. Porque... Pero mucho más que los efectos del tráfico, uno de los debates más recurrentes en los medios de comunicación era el de las recién llegadas a España drogas de diseño. Éxtasis, la droga que nos invade. Yo la primera vez que escuché hablar sobre pastillas y cosas de estas fue en esa época, en la ruta del bacalao, y que la gente pues abusaba bastante. Me llamó la atención muchísimo una noche en una discoteca pedir una botella de agua y que te cobraran por la botella de agua, pues no sé, 1000 pesetas. Y entonces yo recuerdo charlar y preguntar, ¿no? ¿Y por qué es tan cara el agua aquí? Y era porque la gente, como se drogaba con las pastillas, no consumía bebidas alcohólicas, pero sí que consumía agua. Entonces subían el precio del agua para compensar. Mi madre enseguida, ¡ay, mi hija! Me dejó sin salir, ¿sabes? O sea, pensaba que, ¡ay, drogadicta de pastillas! Yo, mamá, no, tranquila, que yo no voy por ahí, simplemente voy a bailar con las amigas. Y nada, entonces no hubo mayor drama, ¿no? Pero sí que cuando se enteró, y los reportajes, eso fue muy bestia porque, claro, se sacó el lado más oscuro que tenía eso, que era cuando la gente, pues, con los ojos fuera de las órbitas y la gente se comía pastillas. Apareció el reportaje. Uno que va todo desfasado delante de la Guardia Civil haciendo rayas. Y dice, coño, si esto lo están haciendo ahí en el parque delante de la Guardia Civil, ¿qué harán a escondidas? Eres la madre de una niña que quiere venir a Valencia y dice, ¿tú a Valencia? ¿Pero qué no has visto en el reportaje ese? Que allí todo el mundo drogándose ahí y metiéndose cosas que no saben lo que se meten y tal, y para aquí y para allá, y estas chiquillas que han muerto, y los otros, y nos dieron creando una mala fama. Mala fama, mala fama. A mí sí que me gusta también reivindicar siempre la importancia de no banalizar el uso de las drogas, porque yo conozco a mucha gente que se quedó muy mal después de aquello. Y a mí me parece que el hecho de banalizarlas a veces y de no darle importancia y el celebrarlas, me parece que es algo muy peligroso. La alarma social generada en torno a las nuevas drogas era ya imparable y la presión mediática acabó repercutiendo en la noche valenciana. Desde luego la locura insana de una noche mal aprovechada, repleta de alcohol y drogas de diseño, está convirtiendo la diversión juvenil en dramatismo y violencia. Así que ojalá la ruta del bacalao no se hubiera hecho tan tristemente famosa. La noche a la mañana se fue todo al carajo. O sea, no duramos mucho, no duramos porque, claro, la gente tenía miedo venir a las discotecas, tenía miedo porque yo salía, nosotros en Spook teníamos un control a la derecha y otro a la izquierda, ni acceso de entrada, ni de salida, ni nada, nos lo bloqueaba. Y yo entiendo a la gente que no quiere venir para evitarse una multa, yo lo entiendo. Hombre, yo he visto hasta helicópteros en Spook, han bajado helicópteros y todo Spook y todo, y va mi madre, ¿esto qué es? Parecíamos delincuentes, de verdad, no entendía, no lo llegué a entender nunca. Si al final de su último mandato, es verdad que la ruta del bacalao salía día sí, día también en los medios de comunicación. No sé si en algún momento recibió usted una llamada del gobierno al respecto de este asunto, si necesitaba usted ayuda, asesoramiento, si tenían planteado algún tipo de medida, porque los controles también se manifestaron más hacia el final. ¿Recibió alguna presión por parte del gobierno? No, nunca recibí presión al respecto. Yo creo que esto era una cuestión mucho de medios de comunicación, ¿no? Pero en realidad, pues lo que sí que faltaba siempre, digamos, en los controles que hubiera que haber, porque insisto que desde el punto de vista legal siempre se podía intervenir cuando había algún tipo de infracción, pues los controles quizá no eran suficientes
porque tampoco había suficiente dotación de personal para llevarlos adelante, ¿no? Pero nunca hubo un intento por parte de la Administración Central, que en la mayor parte de los casos era la responsable de estos temas de orden público o de seguridad ciudadana en su caso, nunca tuvo, digamos, que ningún tipo de presión sobre la Generalidad, que por otra parte podíamos hablar y discutir sobre los aforos, etcétera y tal, pero tampoco sobre las medidas de control. Cerraron prácticamente todas las discotecas, vino un cambio de gobierno muy importante, ya no había Tierno Galván, ya no había Modernos, ya no había parálisis permanente, ya no había grupos musicales diferentes y cambió España, cambió totalmente. Cuando en 1995 el Partido Popular de Eduardo Zaplana se hizo con la Generalitat Valenciana, apenas quedaba nada del ambiente que había reinado en la ruta. Vayan mis primeras palabras, decía, como compromiso público con la sociedad, a la que espero y confío servir fielmente, con honestidad y con lealtad en los próximos 4 años. Este es el reto más grande de mi vida y espero poder dar la talla y estar a la altura del reto que me ha encargado la sociedad valenciana. Muchísimas gracias. No volvimos a saber nada de la ruta maquinera hasta 2004, cuando un actor llamado Edu Soto revivió con uno de sus personajes la olvidada cultura bacalaera. Hablamos, como no, del Nen de Castefa. Edu Soto, muchísimas gracias por atendernos. Nada, a vosotros. ¿Qué habría sentido uno de tus personajes más célebres, el Nen de Castefa, en este garaje, rodeado de estos coches, con estos colores? Pues yo creo que en alguno de sus sueños estuvo aquí, pero en la realidad no. Demasiado caché para él. Es curioso porque, fíjate, hace 15 años de este personaje que sigue en el imaginario popular y sigue vinculado además mucho a una escena que está relacionada con la ruta del bacalao. Yo te quiero preguntar por el origen de ese personaje. ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo encargan? No sé si te lo dan ya hecho, lo tienes que desarrollar tú. Pues este personaje nació en un sketch muy simple que era, en aquella época estaba muy de moda el Club de la Comedia, y entonces cada semana hacían el club de los camareros, el club de los no sé qué, el club de los peluqueros, y esa semana tocaba el club de los rapaos, y me dijeron, venga Eduardo tú, pero como se lo podrían haber dicho a David Fernández o a cualquier otro, y hicimos un rapao, me dieron un texto y yo le puse voz y gesto al personaje, y Andreu cuando lo vio dijo, hostia, este personaje tiene que venir al plató y tenemos que conocerlo un poquito más. ¿Qué pasa, Peña? Pasa. ¿De dónde vas? ¿Qué pasa, tío? ¿No te mola la música trance o qué? Sí, me mola mucho. ¿Qué pasa, ¿No te mola la música trance o qué? Sí, ¿Qué me pasa, mola. No, nada. Que me mola, que tú y yo somos amigos, tío. Colega, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Mi primo André, tío, ¿qué pasa, tío? Sí. Bueno. Es que, tío, yo sin música no vivo, ¿eh? Ya. El Nen de Castefa, como personaje caricaturizado de un bacalaero, yo creo que está muy conseguido, porque es un tío absolutamente espídico, maquinero, y claro, muchos se identificaban con él. No porque lo fuéramos, sino porque lo habíamos visto, porque uno de esos había siempre en cada una de las discotecas de aquella época. Con ese coche tuneado que llevaba a veces, que entraba en el plató de Andreu y se lo llevaba todo por delante, ¿no? Yo creo y confío en la comedia que detrás hay un personaje con alma de verdad. O sea, yo he llegado a llorar, se me ha saltado una lágrima viendo cómo destrozaban mi coche. Y me he emocionado y he llorado como personaje. Si no haces las cosas de verdad, creo que no caes tan bien o no llega tanto al público. No vas a llorar. No vas a llorar, nen. Con los cojones, nen. Mi buga, nen, tío. Que me ha acompañado a todas partes, nen.
La tapicería ni se salva, nen, tío. Estoy con 2 cojones. Lo has soportado todo como un amigo, nen, tío. Pero Andreu, tío, esto tendrá una compensación. ¿Esto qué pasa, nen, tío? Fue todo un fenómeno social hasta el punto que hubo juegos para la PlayStation y música, un CD. Sí, hicimos 4 o 5 canciones y luego como una recopilación de grandes éxitos y tal. Pero eso no es lo que más me sorprendió, porque eso era una cosa que casi se proponía desde nuestra posición, ¿no? Yo te digo que lo que a mí más me sorprendía fueron acontecimientos como ver en el telediario a Matías Prats diciendo que gente de África que venía en patera llegaban a España y cuando les intervenía los guardacostas decían ¿qué pasa, nen? Yo he estado en Egipto rodando un sketch con el nen y en el Gran Bazar de Egipto he ido vestido de normal, tal, hola, ¿qué tal, tal? Where are you from? From Spain, y decir, ¿qué pasa, nen? Y no me habían conocido, lo decían porque los españoles que llegaban allí decían eso y ellos se quedaban con la copla y te lo soltaban para caerte bien, ya, ¿no? Y tal, y entonces el cámara que venía conmigo le decía al tío, oye, ¿tú sabes que este es el nen? ¿Qué pasa, nen? No entendía nada. Y a mí me petaba la cabeza y yo decía, hostia, Samuel Eto'o marcando un gol, haciendo el nen. Este fin de semana, el nen ha sido noticia deportiva por esto. Vean, vean. Si tú marcas un gol un día, te vas al córner ahí y haces así, ¿eh? A ver si el sábado lo puedo conseguir un Tú gol. sigues marcando, ¿eh? Aguanta. ¡Marcó Samuel Eto'o! ¡Promesa cumplida! ¿Qué pasa, nen? En fin, querido Nen, Eto'o marcó, Eto'o cumplió con su promesa. Tú no tenías nada que ver con el nen de Castefaz. Edu Soto no es de ir a discotecas. No llevas un spoiler en el coche, no llevas un alerón. No. Además, tienes nada que ver. Cuando hice este personaje lo hice pues a lo mejor de ver a gente por la calle que en el tránsito de la noche, que vas de un garito a otro, ves a gente de esta tribu urbana y dices, hostia, mira, qué curioso, ¿no? Pero lo curioso es que, por lo visto, hice gestos y movimientos que se asemejaban demasiado a esa gente y mucho público me decía, oye, tío, tú, ¿cómo se nota que tú le has dado al tema, no? Y digo, pues la verdad es que no, tío, no, en absoluto, tío. Entonces, por eso me queda muy lejos. O sea, en realidad no tengo nada que ver ni con la ruta del bacalao, ni con los rapaos, ni con el tuning, ni con nada. Pero bueno, eso es lo bonito del actor, que te metes en el pellejo y realmente cuando hacía el personaje me metía muchísimo en esa personalidad, ¿no? If you want to make a wish, you can use your eyelashes. Muchos años después del éxito del Nen de Castefa, quien se ha propuesto revivir la fiesta valenciana es Borja Soler, director de la serie La Ruta, basada en la Noche Valenciana. El cineasta quiere desquitarse ahora de lo que por edad no pudo vivir. Yo veraneaba en el Faro de Cullera, que es justo como si dijéramos el final de la ruta de la carretera del Saler, ¿no? Donde estaban todas las discotecas. Entonces yo nací en el 83, pues claro, mi preadolescencia fue mediados, finales de los 90 y recuerdo como despedir, cuando llegaba el fin de semana, despedir a los amigos que eran más mayores, que ya tenían coche, que ya tenían edad para ir a discotecas, y había ahí ese momento de que llegaba el viernes por la tarde o el viernes por la noche y los pequeños nos quedábamos y nos despedíamos de los mayores, que no volvíamos a verles hasta el lunes. Lo que queremos hacer con la serie es hacer un homenaje a toda la gente que se inventó todo aquello, ¿no? Porque eran unos años de libertad total y entonces todo lo que conocemos ahora de la ruta, todas estas grandes discotecas, lo que es el negocio del ocio nocturno, todo esto empezó siendo una movida contracultural que no tiene nada que ver con la imagen que se ha dado. Incluso siendo de allí, seguimos teniendo esta idea muy oscura de lo que significó todo aquello.
A día de hoy existe una implacable voluntad de resucitar los mejores años de la ruta. Por eso, a lo largo y ancho de nuestro país se organizan fiestas Remember, donde se pincha la mejor música de los 90. A mí personalmente me ha tocado vivirlo porque yo pincho esa música y sé lo bien que se lo pasa a la gente que necesita durante un día volver al paraíso. Esa música, el Remember que se dice ahora, sigue reventando, o sea, sigue llenando salas y salas. Tú le dices a alguien de mi generación que te baile el reggaetón y se prefiere irse a una discoteca a lo mejor donde pongan Remember porque no le llega el reggaetón. Vuelve la mejor fiesta de nuestra vida, la fiesta de los 90. De los creadores de Love the 90s llega ¡Viva la fiesta! El fiestón Remember que no deberías perderte si a ti también te flipan los 90. Ese revival que tiene la gente ha sido un oxígeno que ha hecho que muchos que hemos aguantado muchos años ahí trabajando con la música nos veamos recompensados y que incluso que algunos que ni siquiera se imaginaban que iban a volver a trabajar otra vez con la música hayan vuelto al mercado. Sin embargo, en Valencia, la ciudad que ardió en las interminables noches de barraca, spook y chocolate, en el paraíso mediterráneo donde cualquier desenfrenada fantasía podía hacerse realidad, los que aún siguen vivos no están convencidos de si aquello fue un sueño placentero o una olvidable pesadilla. Yo creo que en eso Valencia está muy dividida, ¿no? Hay gente que ve la ruta como todo un entorno negativo de esos últimos años y demás y no rascan mucho más para ver lo que hubo, ¿no? Y darle ese valor de movimiento cultural. Pero hay muchos valencianas que están muy orgullosas y que te dicen, yo por amigas más mayores, presumen, yo he sido gogó de la ruta del bacalao y presumen con motivo porque es como decir, yo estuve allí, las envidio. Hay veces que escucho alguna de las canciones de aquella época y me divierte mucho. O me compro el vino de Chimo solamente porque me divierte leer la etiqueta con estas uvas las hemos encontrado con el método de éxtasis, esta no, esta me gusta y me la como yo. Valencia era muy cateta, era un país de muchos naranjeros y tal, pero la ciudad era mucho menos abierta. Eso le dio un puesto en España, y en España y en el extranjero. Es una cosa que la miramos con un poquito de sorna, de un poquito de cachondeo también, ¿no? Pero la verdad es que fueron, la gente que la vivió ya tiene unos años, o sea, la que la vivió exactamente. Y seguro que de algunas cosas se quiere acordar y de otras no. Hay una deuda pendiente, por lo tanto, con la Ruta del Bacalao, de restaurar su nombre, un poco dañado quizá en los últimos años. Bueno, yo creo que fue una explosión de libertad y de música y tal muy importante, y quitando de lado las partes negativas, yo creo que sí que, de hecho, deberíamos de reivindicarla. ¿Se puede indultar entonces a la Ruta del Bacalao? Por mi parte, hay que indultarlo si es necesario y reivindicarlo en su caso.